Buen día, maravillosas tejedoras, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un Moisés. Los materiales que vamos a necesitar son una base de madera de 65 por 33 centímetros. Necesitaremos de 4 a 6 rollos de trapillo macaroni, 2 agujetas, una 6,5 y otra agujeta 6,10. La base de madera debe de ser con hoyitos que tengan orificios para poder entrar el trapillo. Usaremos 2 trapillos juntos, 2 hiladas de trapillo al mismo tiempo. Las 2 agujetas que usaremos las 6,5 para empezar la primera vuelta. Después de terminar la primera vuelta, seguiremos con la agujeta 10. Ya estamos listas para empezar. Sacamos el trapillo del centro, de cada rollo del centro. Vamos a usar 2 trapillos, recuerden. Ok, vamos a empezar con la agujeta 6,5. Empezamos haciendo punto. Usaremos el waistcoat stitch. Disculpen, pero no encontré la correcta traducción en español. Pero si alguna de ustedes se sabe la traducción correcta en español, puede dejarlo en los comentarios. Empezamos. El truco en este punto es colocar, entrar la agujeta hacia arriba con el ganchillo hacia arriba, de manera que quede exactamente centrado el punto. Ahora vemos cómo hago. Entren hacia arriba. Cuando entran en esta primera vuelta, puede ser que vamos a sentir como que es lo más difícil, pero no, les garantizo que después de la primera vuelta cerramos. La segunda vuelta será súper fácil de realizar.
Ya vemos cómo vamos agilizando las manos al ir haciéndolo poco a poco. Vamos a cubrir, recuerden, toda la orilla de la base. Todos los orificios deben de tener una puntada. Ya estamos a 2 puntitos de terminar la primera vuelta, o sea, la vuelta de prueba. Vamos a hacer esta última, vamos a cubrir el último orificio. Ok, yo sé que muchas de ustedes ya saben esta manera tan particular y diferente de cómo cerrar la vuelta. Se toma, sacamos la agujeta del último punto que hicimos y entramos la agujeta por el primer punto que hicimos, jalamos la lazada hacia adentro. Luego, en el medio del primer punto, jalamos el hilo hacia afuera, o sea, el trapillo. Vamos a jalarlo. Ahora tenemos un punto que vamos a unir con el que ya teníamos del último. O sea, colocamos y hacemos un solo punto. De esta manera evitamos que se note como una raya o una costura alrededor de nuestro tejido. Ya terminamos la primera vuelta. Vamos a empezar la segunda vuelta. Recuerden lo que les dije. Recuerden cómo vamos a hacer la segunda vuelta. Ahora, en el medio del punto, vean, entramos la agujeta hacia arriba con el ganchillo hacia arriba. Jalamos el trapillo hacia afuera y ahora tomamos el hilo que está allá, que está en mis manos, y jalamos todo. Estamos haciendo single crochet, pero recuerden que este va por el medio, no de lado, sino en el medio del punto que ya habíamos realizado. Ahora empezamos un proceso repetitivo. Vamos a hacer el mismo punto, no va a cambiar nada, no hay aumentos, no hay disminuciones. Vamos a hacer lo mismo, 14 vueltas les vamos a dar a este Moisés. Ok, vamos a hacerlo 14 veces, el mismo punto que hicimos al inicio, todo igual. Cuando lleguen al punto 14, a la vuelta 14, perdón. Cuando lleguen a la vuelta 14, aquí nos encontramos para seguir el video con la parte 2. Este video va a tener 3 partes. La primera parte son las primeras 14 vueltas. Luego, la segunda parte tendrá los handles o las manillas por donde el Moisés se va a agarrar.
Y la tercera parte tendrá lo que se llama el hood o la capota, que será, ahí sí vamos a tener disminuciones, pero será algo sencillo. Y como es un solo color, creo que podemos hacerlo rápido y sencillo. Rápido, bonito y sencillo. Espero que les guste este video, pero quiero recordarles a todas y a todos, por favor, que es importante saber que un Moisés no es para que lo carguemos, no es para llevar al niño dentro y andar con el niño dentro moviéndonos de un lado a otro. Un Moisés es simplemente para que podamos poner al niño a descansar, si lo queremos poner en un lugar, en algo sólido. Puede ser en una cama, encima de una cama, en el piso, pero en un lugar donde el niño no sea movido dentro del Moisés. Por favor, recuerden eso. Si lo van a regalar, por favor, menciónenselo a las personas. Es importante que tomemos conciencia de que hay que cuidar siempre al niño. Yo sé que a veces las cosas que uno dice parecen obvio, ok, pero es bueno que si alguien no lo sabe, se lo podamos decir. Siempre es bueno tener precauciones, y más cuando se trata de niños. Que pasen un bendecido día y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Yudelka. Me pueden decir Judy.
Bye.